Buenas noches para todos, gracias por acompañarnos. Comienza Agenda Abierta y en este primer tramo de nuestro programa con muchísimo gusto recibimos e intercambiamos acerca de la política nacional y también departamental a la legisladora Frente Amplista Inés Cortés. Inés, gracias por estar, buenas noches, bienvenida. Buenas noches Renzo, un gusto estar con ustedes. Un dato para empezar, estamos transitando el mes de la mujer y ayer tomaba contacto con una encuesta que da para la reflexión, ¿no? Esa encuesta decía que el 80% de las mujeres que comparecieron en la última campaña electoral sufrieron algún grado de violencia, ya sea a través de las redes, ya sea en plena campaña, ya sea una violencia verbal o a través de, insisto, las redes o internet. ¿Cómo se procesa ese dato, Inés? Y además, ¿lo ha vivido en carne propia? Bien, obviamente como parte de las mujeres que estuvieron en campaña respondí a la encuesta. Sí me ha tocado vivir algún tipo de violencia, sobre todo en redes sociales, y realmente no me sorprende los datos que arrojó la encuesta, porque es algo que vivimos a diario y que además personalmente muchas veces lo puse sobre la mesa, incluso con compañeros. El tipo de insultos que reciben en redes sociales los varones respecto de las mujeres son completamente distintos. A los varones, también reciben agresiones, porque además el debate público y político está bastante crispado y eso genera, y las redes sociales en general están bastante violentas, entonces genera como que se naturalicen algunas formas de vincularse muy violentas, pero el tipo de insultos que reciben los varones es muy distinto al que recibimos las mujeres. Nosotras recibimos siempre más agresiones respecto de nuestro cuerpo, nuestra apariencia, si usamos lentes, si no, si somos gordas, si somos flacas, sobre nuestra capacidad, siempre insultos vinculados a que bueno, en esa encuesta no aparece capaces. Justamente el concepto de legitimidad, si se llegó por un esfuerzo propio, si la colocaron entre comillas. Exacto, así. Siempre hay como un cuestionamiento sobre la capacidad, si estamos capacitados o no para estar en ese lugar de representación. A los varones se les atribuye otros insultos, pero nunca sobre su apariencia o muy poco. Y también sobre su capacidad, no es algo que se los cuestione. Si hay otro tipo de cuestionamientos más ideológicos, pero no tanto como personas. Ahora, eso pasa en todos los partidos, ¿no? En todos los sectores. Y atraviesa los partidos, y además hay otro dato que me parece súper relevante, que es que el tipo de agresiones al que son sometidas las mujeres, según esta encuesta, varía mucho de acuerdo al posicionamiento que tiene esa mujer respecto de la lucha o no, por ejemplo, por los derechos de las mujeres o de otras minorías. Aquellas mujeres políticas que nos definimos feministas y que además tenemos discursos en cámara o en las campañas con un posicionamiento claro respecto, por ejemplo, del feminismo o de los colectivos minoritarios, LGBT, demás, recibimos mayor agresión que aquellas que no. Y eso también habla de un cuestionamiento no solo a la figura de la mujer política, sino cuando esa figura además reivindica los derechos de las mujeres. ¿Y cómo se combate esto? Si hay una manera de prevenirlo, ¿cómo se previene? Y si no, porque uno piensa inmediatamente la judicialización Exacto. del asunto. ¿Qué ha pasado, no? ¿Y qué ha pasado? Y que ha sido favorable a la víctima. Pero claro, también no se puede hacer un juicio tras otro, ¿no? Exactamente. A mí me ha pasado justamente, y me tocó responder dos encuestas sobre este tema. Una fue la de ONU Mujeres y otra de Parlaméricas, que es Claro, porque no lo dijimos y está muy bien su apreciación, Cortés. Este dato que dábamos al comienzo de Agenda Abierta es de ONU Mujeres, exacto. ¿no? Y en ambas encuestas, cuando me preguntaban, ¿qué sugerís para revertir esto? Yo hablaba de empezar a educar en las buenas prácticas, en el buen trato y en la prevención también, y sobre todo en el daño que implica, por ejemplo, las redes sociales en la vida de las personas, ¿no? Porque no es cierto de que, yo en lo personal he llegado a silenciar las notificaciones de Twitter o X ahora, porque realmente no quiero ni leer las cosas que se ponen ahí, trato de no darle relevancia, pero te termina afectando en el fuero íntimo. Y muchas mujeres, además en esta encuesta, responden que dejaron de pronunciarse sobre algunos temas o empezaron a medir cómo se pronunciaban sobre algunos temas para no recibir esas agresiones. Entonces termina silenciando de alguna manera esas voces, y creo que no es algo deseable para el sistema político y el sistema democrático que se silencie nadie por las posibles consecuencias. Me han preguntado por qué en lo personal yo no he denunciado, y es esto: yo considero que la justicia está para otras situaciones que realmente ameritan una denuncia, y entiendo que además hay una sobrecarga en todos los juzgados como para poner sobre la mesa
algunas cosas que quizás son menores, pero no por eso son poco importantes o no haya que hacer otro tipo de acciones como son estas campañas de sensibilización y bueno, y de empezar a hablar también en el daño que se genera, porque además es esto, nos toca a quienes estamos en la arena pública como parte del sistema político, pero también le toca a los adolescentes cuando se vinculan a través de las redes sociales por diversos temas y entonces se empieza a naturalizar una forma de violencia que es terrible y termina afectando a las personas. Esa violencia se da mucho en redes y no tanto en el mano a mano o a cara descubierta, por así decirlo, ¿no? No tanto, de todas maneras, igual se da, sí. Por lo menos en ferias, a mí me ha pasado durante la campaña. ¿Ah, sí? Sí, actitudes feas, ¿viste? Despreciativas. Sí, no tanto por ser mujer, pero sí me ha pasado de entregar un volante y cuando ven de que lo tiran por la cabeza o creo que un poco se empieza a extrapolar lo que pasa en las redes a la vida cotidiana y tangible y no está bueno. Un caso que conmovió y nos consta que usted tiene la mirada puesta en la primera infancia y por eso se lo planteo, el caso Jonathan, donde allí una de las expresiones que más se escuchó en su momento fue falló el sistema, fallamos todos. ¿Qué piensa usted sobre lo ocurrido con este menor o adolescente que murió en manos de su padre, que lo había golpeado durante toda su vida, que pasó más de una década denunciando la situación, instituciones, CAIF, UTU, y nadie hizo nada? Terrible, sí. Bueno, es un caso realmente doloroso y también que tiene que ser como la expresión de todo lo que no queremos que vuelva a suceder, ¿no? Es muy claro en este caso en concreto las fallas del sistema porque hubo muchas denuncias por parte de diversos actores e instituciones por las que el niño pasó a lo largo de su vida, desde el CAIF en los primeros años, cuando acudía a esos centros, hasta, escuela, liceo. Entonces, yo creo que hubo una subestimación y habla de un montón de fallas que hay en todo el Estado y que deben ser mejoradas. Y espero que a partir de esta situación se empiece también a tomar cartas en muchas otras situaciones que por ahí se subestiman. Y es esto, de que hay denuncias de gurises vulnerados y que no se toman con la seriedad que deberían tomarse, o que se hace un análisis, en todas las denuncias se hace un análisis de riesgo. En este caso, claramente, ese análisis falló no una, sino varias veces. Había un riesgo de vida que no estaba siendo medido de la manera que debía medirse. Era uno de los casos en los que ese niño, estando institucionalizado en un hogar 24 horas de INAU, iba a estar mucho mejor que en su familia. Pues muchas veces hablamos de cuántas veces hay gurises institucionalizados y podrían evitarse esas institucionalizaciones. Bueno, este es el caso contrario. Este niño seguro estaba mucho mejor en un hogar de 24 horas de INAU que con su familia. Ahora, ¿las leyes están o se tendría que legislar aún más? ¿Se puede avanzar para minimizar riesgos o basta con cumplir adecuadamente con lo que hay, con las herramientas legales que existen? Yo creo que hay muy buena legislación, no se aplica como se debería, y eso por diversas situaciones. Está lo presupuestal, pero no solo. Yo creo que obviamente va a haber que seguir invirtiendo en esto y es un poco nuestro objetivo, pero también invertir más en esto no te asegura mejores resultados si los actores que están implicados en el proceso no se comprometen con la protección y jerarquizan esto, ¿no? Y hablo del sistema de justicia, hablo de INAU y los equipos técnicos que siguen estos casos, la responsabilidad que tienen, porque además esta gente que trabaja a diario con estas situaciones de extrema vulnerabilidad tiende a desensibilizarse por una cuestión hasta de autoprotección, por un tema de salud mental, pero a veces en esa desensibilización terminan sucediendo estas cosas que no pueden suceder. Y también, hay que revisar algunas cosas de la ley. De hecho, hay una ley que presenté y que firmamos como Frente Amplio, que mucho antes de este caso, sobre el abordaje de las violencias que reciben nuestros niños, niñas y adolescentes, que aborda la violencia intrafamiliar, la violencia digital, que es una de las cosas que hay que revisar porque nuestra legislación no está ayornada a las nuevas plataformas.
y la violencia en los barrios por las situaciones que estamos naturalizando y que estamos viendo a diario de gurises heridos de bala por las disputas territoriales que está habiendo en nuestro país. Entonces sí que hay que ayornar nuestra legislación, pero igual también reconocer que es una muy buena legislación, y por eso el camino que emprendimos es actualizar lo que ya tenemos y no generar una nueva ley que no dialogue con el Código de la Niñez y la Adolescencia, ni con el Código Penal, ni demás. Entonces creo que es un poco y un poco, o sea, hay que aplicar lo que tenemos, pero además hay que revisar, que eso debe hacerse continuamente, más cuando hablamos de derechos de infancias y adolescencias. Y bueno, y además la novedad que tenemos, la ley es reglamentada de protección a la primera infancia, infancia y adolescencia, la ley GAPIA, que es la conocida como ley Lustenberg, que un poco lo que genera y la oportunidad que tiene esta ley es que se genera un gabinete de infancia para seguir estos casos muy complicados y particulares, que ya se reunió por primera vez este gabinete la semana pasada y se hizo en la órbita de presidencia, no por casualidad, sino porque realmente creemos que hay que jerarquizar el tema y bueno, y empezar a seguir estos temas con una lupa mucho más grande y asumiendo responsabilidad, porque a veces pasa esto de que las distintas instituciones dicen, no, este caso no es para acá, entonces aquí falló el Ministerio del Interior, no, falló la Justicia, no, es lo que está falló el INAU, caso. Y en realidad hay un gris, hay una zona, un agujero negro, como se dice habitualmente, y nadie se hace responsable. La escuchaba atentamente, Cortés, hablando de niños baleados. Usted sabe que hace algunos días atrás tuve oportunidad de intercambiar con la senadora Blanca Rodríguez y ella decía exactamente lo mismo y le llamaba poderosamente la atención, y puede ser un dato superfluo, pero no lo es. Muchas veces cuando se va a una escena y aparecen de 30 a 60 casquillos, o sea, hoy es un problema las armas y las municiones en esos barrios, además de contexto, ¿no? Exacto. Donde hay niños. Porque este fenómeno de los niños baleados es relativamente nuevo. 10 años, 15, sí. no sé. Sí, incluso menos, con la magnitud que tenemos actualmente, creo que un poco menos incluso. Así de tener en promedio. Y hablaba hace poquito Daisy Iglesias, de que hay niños que se duermen en clase porque las balaceras no la dejan dormir. Sí. Por ejemplo, ¿no? Sí, o que tienen muy claro qué hacer cuando hay una balacera. Lo tienen totalmente incorporado a su vida. El cuerpo a tierra. Sí. Y se da fundamentalmente, y por ahora digo, está encapsulado en Montevideo, pero puede pasar en cualquier otro barrio, ¿no? Y bueno, además lo que ha pasado en el mundo fue eso, que empieza siendo localizado en algunos barrios, pero termina expandiéndose. Y esperemos no llegar a ese punto como para tomar cartas en el asunto. Hacemos una breve pausa, tanda, y enseguida regresamos con más Agenda Vial. Ahora prescribirte a los talleres culturales y actividades deportivas del Gobierno de Canelones es más fácil. Con este sistema único mejoramos la gestión, el seguimiento y la calidad de los servicios, apoyando decisiones basadas en datos reales y comparables. Los talleres culturales y actividades deportivas que inician en febrero contarán con preinscripciones en línea muy fáciles de usar. Este nuevo sistema fortalece la gestión pública, mejora la calidad de las prestaciones y promueve un acceso más claro y equitativo. Es un paso más hacia una intendencia moderna, integrada y centrada en las personas. Speedy es internet más televisión por fibra óptica y ya está en 4 ciudades del país: Pando, Canelones, Progreso y Colonia del Sacramento. Conectate y obtené mejor internet a mejor costo. Más ahorro por mes todo el año. La libertad de elegir Speedy. Y en el primer tramo hablábamos de una encuesta de ONU Mujeres y ahora vamos a hablar de algo vinculado también al sistema político, si le parece bien, porque creo que era la pasada jornada que entrevistaban a Suaznávar, politólogo, bueno, en fin, y él hablaba de que en este país la gente se está desencantando
de la política como la conocemos nosotros, o de los partidos tradicionales si se quiere. ¿Qué percibe una joven legisladora en torno a este tema? ¿No es preocupante la reacción del electorado? Yo creo que es muy preocupante, además... O sea, ¿comparte el concepto Suaz Navarro? Sí, es una realidad. Además soy politóloga, entonces me llaman mucho la atención estos fenómenos y no es ajeno al mundo también, como hablábamos antes. Ha pasado en la región y es preocupante también porque la respuesta que hay después frente a ese descontento no es precisamente algo mejor, sino que en general son posturas ultras que van en contra de las libertades democráticas ya establecidas o de los acuerdos hasta el momento establecidos post Segunda Guerra Mundial y es sumamente corrosivo y nocivo con las democracias en definitiva y en última instancia y por eso termina siendo muy preocupante. Pienso en Milei en Argentina, en Bolsonaro en Brasil, en Trump en Estados Unidos con posturas que están escalando a niveles geopolíticos, bélicos que son muy complicados por esto de que se cuestiona hasta el derecho internacional como lo concebíamos y como algo dado. Ahora, ¿por qué se llega? Esa es la gran pregunta. ¿Hay un mea culpa? Sí, yo creo que sí. Se equivocan los partidos tradicionales, no solo el que está en el gobierno, ¿no? O sea, se ocupan de casos o de cosas que tal vez no sean las que está pidiendo la gente. Absolutamente. Yo, a instancias de... Digo, ¿cuál es? ¿No? Sí, bueno, a instancias de una sesión que realizamos sobre el Día de la Mujer, hablé justamente en el discurso de esto y decía, fue una sesión muy pintoresca, por decirlo de alguna manera, porque pasaron cosas realmente que por lo menos nunca habían sucedido, yo no las había visto en el Parlamento. ¿Qué pasó? Llamé, una diputada que se puso una burka hablando del mundo islámico, otra legisladora que cuestionó un montón de posturas de otras compañeras ahí en sala, que en definitiva lo que traté de hacer y poner sobre la mesa es, saquemos de esto hacia afuera algo productivo, tratemos de ponernos a trabajar en lo que sí estamos de acuerdo, porque a pesar de todas esas diferencias y esos discursos que intentan tener esos minutos de fama hacia afuera, había muchos otros temas en los que estábamos de acuerdo más allá de los partidos. Entonces pongámonos a trabajar en eso y saquemos un mensaje desde el Parlamento de que estamos trabajando en lo que sí podemos hacer y no centrándonos en la diferencia y machacando sobre la diferencia que a veces termina siendo más discursiva y por marcar un matiz con el otro que realmente sustantiva para la vida de las personas. Entonces, a veces siento que la política está en un debate interno que termina siendo sumamente de chacritas, porque a la gente no le interesa, y es eso, como que estar planteando la diferencia con el otro por la diferencia en sí y no por la cuestión de fondo. Se entiende. Y es sumamente nocivo, y lo veo ahora, por ejemplo, estos carteles que llenaron por todo Montevideo del gobierno te mintió. Yo lo veía y decía, claro, en la corta no lo firmaron, pero sabemos que es muy probable que venga por parte del Partido Nacional, porque además usan la misma tipografía. En la corta... mire que Schipani también. Bueno, en la corta les rinde, porque nos están pegando como gobierno, le están pegando al oficialismo, y en la cortita ellos creen que les rinde, pero a la larga le están haciendo un daño al sistema político todo, porque es eso, como buscar la inmediatez, el resultado inmediato, y sabemos que ningún gobierno funciona así, ningún gobierno tiene resultados inmediatos, y plantar esa semilla en la ciudadanía, en la corta te va a servir, pero más acá o más allá, va a ser nocivo para todo el sistema. O sea, ¿es eso lo que le abre la puerta al outsider? Que en realidad nunca hay un outsider, ¿no? Porque quien ingresa a jugar con las mismas reglas del sistema, ¿no? Pero bueno, eso lo podemos discutir en otro momento. Absolutamente. Pero ¿son ese tipo de acciones lo que le abren la puerta al outsider? Sí, también las ineficiencias en cuanto a la respuesta a los problemas concretos de la gente, pero además, si del otro lado, en vez de tener una oposición que trata de construir y de buscar salidas a esos problemas que son compartidos y que han trascendido los gobiernos porque no los hemos podido resolver ninguno de los partidos que ha gobernado. Por ejemplo, ¿qué problemas? Y pienso en la seguridad. Ese concepto de Suaz Navarro decía que la gente está como convencida de que no se puede arreglar la seguridad. Y eso es preocupante. Y eso es muy preocupante. Y si encima, desde el lado de la oposición, en vez de tratar de buscar los puntos de acuerdo y decir, bueno, vamos por acá,
y después ver si sale bien, si sale mal, pero tratar de construir algo. Lo único que se hace es dar palo y no dejar ni siquiera hacer nuevas cosas, porque antes de estar haciéndolas ya las estás criticando. Y la verdad que es poco esperanzador, y para el que lo está viendo de afuera es paupérrimo, porque es un debate realmente pobre, que no construye. Pero a ver, ¿el rol de la oposición no es marcar, señalar lo que a su entender está mal? Sí, pero hay formas y formas. Ajá, yo creo bien. que se está cayendo en un... Bueno, en la comisión permanente, que es lo que funciona durante el proceso parlamentario, hubo casi 15 ministros pasaron por ahí, en formato no interpelación, pero es algo muy similar. No tiene, o sea, es difícil. Si todo es importante, nada es importante. ¿Te parecía importante llamar a tantos ministros por tantos temas diversos? Porque llamaron a ANEP, por ejemplo, para preguntarle sobre el cronograma de comienzo de clases, cuando te parece que es necesario hacer como un llamado a sala por eso. O sea, se abusa de la herramienta. Y sí, yo creo que sí. Si todo termina siendo tan importante como para poner el grito en el cielo, nada lo es. Se entiende el concepto. Ahora, y está interesante hablarlo con una legisladora, pero al mismo tiempo politóloga. Desde hace ya un par de elecciones se acuñó ese término de que se vive en campaña, ¿no? Sí. Y la pregunta es, ¿esto es nuevo o en realidad históricamente, desde el advenimiento de la democracia a la fecha, se vive en campaña? Porque se entiende que el político también tiene que hacer campaña, claro, ¿no? Yo creo que no es nuevo, pero sí hay herramientas nuevas que hacen que sea más visible, y pienso en las redes sociales, en el contenido, en la inmediatez. Estamos en un mundo en que estamos bombardeados por la información o la desinformación muchas veces. Entonces es esto, todo queda viejo muy rápido, entonces continuamente tenés que estar haciendo videitos, publicando. Bueno, en Twitter rinde mucho más si vas al barro y a la pelea y a la chicana que si realmente das una discusión profunda. Y eso termina matrizando la discusión política. El problema es cuando es tal el nivel de llegada de ese discurso que se termina metiendo en las discusiones y en las intervenciones en el Parlamento. Si lo único que estás buscando es el videíto, el corte del video de 3 minutos y no dar un debate más profundo de ideas. Por eso creo que, y supongo que en todos los partidos está esta visión crítica también con esa forma de hacer política, que espero que sobre todo las generaciones jóvenes busquemos otra forma de vincularnos y de hacer política. Pero han existido puntos de consenso. No sé, Sí. ahora usted hablaba de su proyecto de infancia. Yo recuerdo, por ejemplo, de un proyecto que se presentó en conjunto con la diputada colorada, que casualmente también es joven, Paula de Arma, y Betiana Antunes, del Partido Comunista. Tatiana, perdón, para agilitar los procesos de adopción. Sí, así es. No sé, pienso... No, por eso, los más jóvenes tenemos incluso un trato en la cotidianeidad mucho más cercano y más de compañeros de trabajo, más allá de las diferencias ideológicas. Usted dice que los veteranos están para la guerra y nada más. Y un poco, por lo menos sí, es lo que se ve, como una crispación excesiva. También pienso en el Senado. El Senado, ves los debates de las sesiones y nada que ver con el de diputados. Se está continuamente en eso, en la diferencia y en el debate que a veces termina perdiéndose en lo sustantivo de cómo le cambiamos la vida a la gente, que tendría que ser nuestra mayor preocupación. Usted recién mencionó la seguridad. ¿En qué otros puntos hay que generar un consenso inmediato? El gobierno hoy tiene un buque insignia que es la pobreza infantil. ¿Se va a lograr? Y bueno, se han tomado decisiones. Recién ahora se está aplicando el presupuesto que votamos a fin del año pasado. Que el aumento presupuestal, un 40% sea para infancias y adolescencias, me parece que es una señal muy clara, que además fue otro de los temas que fue apoyado ampliamente más allá de los distintos partidos políticos. Y bueno, yo creo que se van a empezar a ver cambios. El muy buen dato que tuvimos sobre empleo en mujeres, estamos en un récord, a pesar de que quizá en la economía de los hogares termina siendo difícil de procesar, pero en términos macro no tenemos malos datos. Estamos en el máximo histórico de empleo de mujeres, se crearon 25.000 nuevos puestos de trabajo en el país y 19.000 fueron para mujeres, y eso es una cosa muy importante, porque sabemos que cuando hablamos de niños pobres hablamos de mujeres pobres, que son las que más difícil tienen
la cuestión de acceder al trabajo, entre otras cosas por los cuidados. Ahora una ley que se acaba de enviar al Parlamento por parte del presidente, que es la ley integral de empleo, que lo que va a hacer es fomentar el sector privado, porque lo que se va a hacer es subsidiar el pago de salarios por parte de los privados para poder emplear justamente a mujeres jefas de hogar, a personas mayores de 50 años que muchas veces quedan sin trabajo y les complica muchísimo reinsertarse porque nadie toma gente de esa edad o es más difícil. Personas afro, bueno, diversos sectores que tienen realmente complicaciones para acceder al empleo, entonces se les va a hacer a subsidiar el pago de salarios a esas empresas. Entonces creo que es una ley que va a generar, por un lado, una dinamización del mercado de trabajo privado y al mismo tiempo generar oportunidades reales que se van a ver reflejadas en una mejora de la calidad de vida de la gente y también de la pobreza infantil en la medida que se llegue a estos hogares, a mujeres jefas de hogar, que es otra prioridad para atender. Entonces, sí, yo creo que se van a empezar a ver los cambios, que también hay acuerdos, y por eso digo que a veces estamos más en un debate por el video y por los 3 minutos que de fondo e ideológico. Por los reels. Porque cuando una mira los distintos programas de los distintos partidos de gobierno, había cosas que estaban en todos. Y ahora lo proponemos como oficialismo y se ponen en contra por el hecho de estar en contra. Entonces, bueno, eso también hace que la credibilidad del sistema político esté cada vez más cuestionada. Hay 2 temas que no quiero dejar de abordar, por lo menos escuetamente. El primero tiene que ver con el índice de aprobación de Orsi. Se habla de que es bajo, pero también allí hay un dato que no deja de ser interesante, que es bajo porque el propio Frente Amplista entiende que no es un gobierno de izquierda o tan a la izquierda como lo quisiera ese electorado. ¿Qué lectura realiza de eso? Como Frente Amplista, además, sí. No como politóloga, como Frente Amplista. Sí, es muy interesante. Yo creo que había una muy alta expectativa por parte de los Frente Amplistas y los tiempos de la política real tienden a ser más largos que los tiempos de la expectativa de la gente. Yo creo que como te decía, se van a empezar a cristalizar algunas cuestiones recién ahora, porque el presupuesto recién se empezó a aplicar desde enero. Estamos en marzo, o sea, realmente hace muy poquito. Y bueno, y también estamos en un contexto mundial en el que el gobierno ha tenido que ser muy cauteloso, sobre todo cuando hablamos de declaraciones, de posicionamiento internacional. No estamos justamente en un contexto ni regional ni mundial en el que las izquierdas estén ganando, sino por el contrario, las izquierdas estamos siendo atacadas por un discurso sistemático y por una ultraderecha que también está relacionado con lo que hablábamos antes, que surge en base al descontento social respecto de la política, con outsiders y discursos muy virulentos. Entonces, bueno, se ha tomado con cautela muchos de los posicionamientos y creo que se han logrado cosas muy buenas. Venimos de firmar y de votar en el Parlamento el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que va a tener un impacto económico muy bueno para nuestro país. Bueno, también eso, poner en contexto que muchas de las cosas que se han logrado se van a empezar a cristalizar y a ver en el bolsillo de la gente ahora. Y lo segundo, las declaraciones de Sánchez sobre la posibilidad de abrir las inversiones en las empresas públicas, que fueron bien recibidas por referentes del Partido Nacional como Javier García y que fueron muy cuestionadas por Frente Amplistas también, ¿no? Sí, otra vez, algo parecido a lo que le planteaba hace instantes, ¿no? Con otro perfil, con un integrante del Ejecutivo, nada más y nada menos que secretario de Presidencia, planteando eso. Sí, bueno, ahí yo creo que lo ganó un poco la ansiedad porque es un proyecto que todavía no está finalizado. No sé, y además también sostengo que cuando uno tiene que explicar muchas veces lo que quiso decir es porque no lo explicó bien de prima, entonces ahí creo que tiene que reconocer su parte que quizá no fue claro en el planteo. No es el planteo de abrir el paquete accionario de las empresas públicas, sino que muchas de las empresas subsidiarias que son de derecho privado, público, derecho
PPP, público no estatal. Participación público-privado, sí. Bueno, buscar algunos mecanismos para fomentar la inversión de estas empresas, como se hizo con los parques eólicos en su momento con UTE. Bueno, empezar a pensarlo con, por ejemplo, Antel y las nuevas tecnologías. ¿Por qué Uruguay no puede desplegar políticas de inteligencia artificial cuando tiene pleno empleo en el sector de la ingeniería, de las telecomunicaciones? O sea, tenemos realmente gente muy formada que sale de la Universidad de la República con capacidades que se van del país a desarrollar un montón de cosas que podrían hacerlo acá, y a veces lo que falta es inversión. El Estado por sí solo no puede hacer esa inversión. Y bueno, pensar en algunos mecanismos para estos proyectos concretos. No quiere decir abrir el paquete accionario de la empresa pública per se. Por eso yo creo que hubo un poco de que también algunos actores ya toman las cosas, depende de quién vienen, pero además de que no se expresó bien, y sobre todo por esta ansiedad de que habló de algo que todavía no está sobre la mesa. Yo creo que el posicionamiento a favor o en contra tiene que tomarse cuando esté el proyecto redactado y se pueda analizar. Está claro. Inés, gracias por haber estado aquí. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Hacemos la pausa y ya continuamos con más Agenda. ¿Listos para una experiencia de Internet sin límites? Speedy, nuevo servicio de Internet, llegó a la ciudad de Pando. Conectate con confianza y viví la experiencia completa de Internet más televisión como nunca antes. Speedy te garantiza una navegación eficiente, segura y económica. WhatsApp. Envía WhatsApp ahora al 099 68 14 16 y conoce los planes que tenemos. Speedy, tu conexión, tu libertad. Ahora preinscribirte a los talleres culturales y actividades deportivas del Gobierno de Canelones es más fácil. Con este sistema único mejoramos la gestión, el seguimiento y la calidad de los servicios, apoyando decisiones basadas en datos reales y comparables. Los talleres culturales y actividades deportivas que inician en febrero contarán con preinscripciones en línea muy fáciles de usar. Este nuevo sistema fortalece la gestión pública, mejora la calidad de las prestaciones y promueve un acceso más claro y equitativo. Es un paso más hacia una intendencia moderna, integrada y centrada en las personas. Continuamos con Agenda Abierta y en este segundo tramo de nuestro programa nos enfocamos en la seguridad vial, en el tránsito, en el transporte, y por eso le damos la bienvenida ya y por supuesto las muy buenas noches a Gustavo Mobilio, director de tránsito del Gobierno de Canelones. Mobilio, gracias por estar, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y bueno, siempre que sea para poder transmitir temas de seguridad vial, acá estamos. Venimos de un presupuesto y la idea es conocer cuánto se lleva de ese presupuesto, valga la redundancia, la Dirección de Tránsito, y para qué fundamentalmente, Mobilio. Bueno, la Dirección de Tránsito presentó un presupuesto como para poder justamente avanzar en tecnología, avanzar en equipamiento para todo el equipo de tránsito para desarrollar lo que es seguridad vial. Bueno, temas de accesibilidad a las propias instalaciones de la Intendencia, la gente que va a hacer trámites, que faltaban algunas cosas. Bueno, todo lo que es facilitarle a la ciudadanía la tramitación de los distintos trámites, como licencia de conducir, permisos, en fin, todo ese tipo de cosas, digamos. Esperamos además, bueno, va a haber ingreso de funcionarios por ejemplo, para la parte médica, dependiendo de tránsito, que eso no era así antes. Ese es un cambio sustantivo. Sí. ¿Vuelven los exámenes médicos a la Intendencia? Vamos a estar haciendo lo mismo de siempre, ¿no? Va a estar los sistemas, el servicio médico externo. O sea, tercerizado para la libreta conducir amateur. Y va a estar, se va a mejorar muchísimo, porque la agenda ha aumentado mucho, y en lo que es la licencia profesional, digo, ¿no? O sea, se potencia el servicio médico de la libreta profesional. Eso, específicamente es eso. Donde, bueno, y además nos permite también, por ejemplo, en aquellos convenios que se van haciendo, como por ejemplo, como se hizo
con el proyecto de recuperación de las motos, del material de las motos, que terminaba con la licencia de conducir para quien había hecho el curso. Bueno, la parte médica la hacemos nosotros también, entonces eso nos facilita ampliar esos convenios, por ejemplo con INISA, con diferentes instituciones que vamos a estar tratando de hacer trabajos de justamente la obtención de la licencia de conducir, de trabajos de seguridad vial, todo eso. Bueno, ese trámite de salud de la parte médica, obviamente que es mejor hacerla dentro de la Intendencia para facilitarle a quien queremos captar, que muchas veces no tiene la posibilidad de fuera, poderle brindar ese servicio. En todos estos años vinculado al tránsito, inclusive por fuera de la actividad política, ¿no? Sí. Porque usted estuvo al frente de una academia de conducir, o fue instructor, mejor dicho, de manejo. ¿Qué tanto ha cambiado el tránsito en el departamento? Y además, ¿ese cambio ha sido para mejor o para peor? A ver, lo que ha cambiado es que ha aumentado el volumen de tránsito en el departamento, el volumen de vehículos, de cantidad de vehículos, hay una accesibilidad mucho mayor a los vehículos. Y nuevos, ¿no? Principalmente nuevos. Porque hace poco charlábamos con inclusive una docente que nos decía, yo hoy tengo alumnos que vienen en monopatines, que andan más de 50, 60 kilómetros a la hora, algunos sin casco, se ven los monopatines a veces un adulto con un niño al mejor estilo de airbag delante de él, agarrado del manubrio. Bueno, empezó la historia, digo, cuando empezaron a salir vehículos de todo tipo en los sorteos, que uno abría un paquetito de algo y salía un auto adentro de un paquete de papa frita. O que, bueno, que un supermercado o lo que fuera regalaba. Bueno, todo ese tipo de cosas fueron haciendo que fuera evolucionando la cantidad de vehículos. Hoy día la gente accede, a través de diferentes medios, accede a mayor cantidad de vehículos, desde los monopatines, monociclos, bicicletas, impulsadas de forma eléctrica, hasta autos, camiones, ¿no? El parque automotor, específicamente el automóvil de paseo, pero grande, ha aumentado mucho. Tuvimos una época que hubo una explosión de vehículos, pero eran pequeños, en aquellos vehículos más bien chicos, y las calles se pensaron para eso, y de repente la explosión fue hacia el vehículo grande, la Suburban, ¿no? Que hoy la mayor cantidad de gente accede a ese tipo de vehículos. Por lo tanto, evidentemente que eso complicó bastante el tránsito. No todos creo que están suficientemente preparados para ese tránsito. Hemos visto tránsitos de otras partes del mundo donde, bueno, la gente está mucho más preparada que la nuestra. ¿Sigue siendo una cifra récord todos los años cuando se pasa raya y se contabiliza detectar conductores sin libreta? Sí, se ha detectado una buena cantidad de gente sin libreta en números importantes, por lo tanto lo que yo... ¿Preocupa? Y sí, claro, esa gente no tiene... O sea, no tiene cómo demostrarme que tiene conocimiento para hacer eso. La licencia de conducir... ¿Eso se da más en motos o en autos, Movilio? No, principalmente en moto, es lo que más se ve es en moto. Pero de cualquier manera... Que la postre resulta más peligroso también. Claro. Digo, sí, ante una... Está mal en los dos, convengamos, pero ante un eventual siniestro, quien siempre se lleva la peor parte es el motonetista. Sí, claro. De cualquier manera, que tener una licencia de conducir no es garantía de que la persona esté... Está claro, está claro. ¿Sí? Pero pasó por determinado proceso que indica que tiene un conocimiento que tuvo que pasar por eso. Yo sigo insistiendo de que la licencia de conducir o el automóvil no es un derecho, sino que es un privilegio, que para usarlo tiene que estar uno bien preparado para eso, ¿no? Y eso implica en su pensamiento más clases, elevar la rigurosidad del examen, tanto en lo teórico como así también en lo práctico. La rigurosidad del examen tendría que aumentar, tendría que ser algo que demuestre más el conocimiento de la persona, sobre tanto la parte teórica, la regla, que realmente vemos que la gente va... Estamos de acuerdo que lo que está diciendo es políticamente incorrecto, ¿no? No le suma voto, Movilio. No. Todo lo contrario, me parece que se nos está restando en estos momentos.
Acá es el punto donde la gente tiene que elegir si salvar vidas o ser políticamente correcto. Si quiero ser políticamente correcto, digo que está todo maravilloso, que que tenemos que facilitar muchas cosas, bajar las multas, como se está trabajando ahora, el tema de bajar el valor de las multas. Veo que se alinea con Metediera. Que no puede ser bajar el valor de la multa. Salió durísimo Metediera Lo que sí tiene que ser es buscar medidas alternativas en donde, bueno, necesitamos que la gente que no puede pagar encuentre la forma de llegar a estar dentro del sistema. No la quiero fuera del sistema. Lo que quiero es que la persona pueda ingresar de vuelta al sistema. Ahora, tenemos que encontrarle los caminos. Lo que tenemos que ser capaz que buscar la manera, entre todos, de que esa persona acceda a poder cancelar sus deudas por multas a través de algo, a cambio de algo. Como por ejemplo, como talleres, como participar en diferentes instancias que lo hagan un conductor correcto, respetuoso de las reglas. Si simplemente bajo las normas, al que tuvo un error y realmente lo complicamos, un trabajador que sale y bueno, cometió un error por apuros o que no es perdonable, yo no estoy diciendo que haya que perdonarlo, pero ese lo estamos castigando. Y al que no le importan las reglas, al que realmente le da lo mismo la multa, se toma su tiempo para pagarla o no la paga nunca, lo que estamos diciendo es le estamos dando una herramienta para que se ponga al día y esté dentro del sistema, que al otro no le dimos. O sea, no estamos castigando al mal conductor, estamos castigando a todos por igual. Y me parece que eso es la parte que está mal. No me quiero, porque nos desvirtuamos un poco con el tema de las multas, sobre elevar la rigurosidad de la libreta de conducir. ¿En qué? Bueno, el examen tendría que ser un poquito más exhaustivo. ¿El teórico? El teórico. Uh-huh. Si miramos en otros, buscamos en otros países, obviamente que vemos cómo los exámenes tienen 3 etapas, por ejemplo. Una parte teórica que le lleva mucho tiempo estudiarla y tiene un plazo para estudiarla. Tiene ayudas también para estudiarla. No es que tomá, anda y estudiá. Tiene ayudas. Después tiene una parte que es práctica, pero que es en pista. Y después tiene una parte práctica en calle. Está dividido en 3. En algunos lugares, acá no hace falta, ¿no? Digo, por lo menos por ahora, también se le enseña a andar en nieve, se le enseña a andar con calles congeladas, se le enseña un montón de cosas que acá, por ejemplo, si el uruguayo tuviera que viajar, no sabe ni cómo poner una cadena a una rueda para andar en la nieve, por ejemplo. O no sabe lo que es cuando entra el auto a patinar en calles congeladas. Y sin embargo hay mucha gente que viaja a otros países donde eso sí sucede, ¿no? Que van a Canadá, que van a algunas partes de Estados Unidos, Europa. Entonces, obviamente que no digo que incorporar esto es un punto extremo, ¿no? Pero sí mejorar la calidad del examen, sí, debería ser más riguroso. Hay que establecer una edad máxima para renovar la libreta. En pocas palabras, ¿se tendría que topear la edad? ¿Hasta cuándo conducir? No, seríamos bastante injustos con eso. Hay gente que físicamente está perfecta y le estaríamos cortando las posibilidades, y hay gente que yo creo que debería ser ahí un examen médico riguroso donde determine si puede o no conducir. Ahí sí. No nos debería pasar de que llegue una persona con muchas complejidades a renovar la licencia de conducir. Esa persona no debería llegar desde el lado médico. No es el inspector de tránsito el que decide si puede manejar o no, no debería ser. ¿Pasa eso? Sí, pasa. Que muchas veces el filtro es la intendencia en este caso y no la... Sí, pasa. Entonces, por eso digo, la parte médica debería ser el filtro que debería decir, usted no está apto para conducir. ¿Por qué no tiene movilidad? Porque no tiene coordinación, porque no tiene... ¿Por qué se lo planteo? Seguramente usted está al tanto de una situación que se dio en el marco de una renovación de libreta y infartó. Y Sí, allí sí. una inspectora de tránsito, esto pasó en Pando, ¿eh? Sí. Allí una inspectora de tránsito, bueno, Lo tenemos intentó presente. solucionar esa
finalmente y lamentablemente el conductor falleció, pero seguramente es de esas circunstancias que dan para reflexionar en torno al asunto, ¿no? Es que por eso mismo, para mí el planteo pasa por ahí, digo, lo que tenía que ser, a partir de determinada edad, lo que tiene que ser más riguroso es la parte médica, si la persona está en condiciones físicas y mentales como para poder conducir. Ojo que las partes de las condiciones mentales hoy se da también en conductores que no están en ese target de edad, digo, ¿no? O sea, Está claro. pero digo, más allá de Sí. eso, el filtro debería ser la parte médica, no la intendencia en la pista, porque pasan este tipo de cosas, digamos. Hacemos una pausa, Movilio. En instantes continúa Agenda Abierta. Tanda, enseguida regresamos. ¿Listos para una experiencia de Internet sin límites? Speedy, nuevo servicio de Internet, llegó a la ciudad de Pando. Conectate con confianza y viví la experiencia completa de Internet más televisión como nunca antes. Speedy te garantiza una navegación eficiente, segura y económica. WhatsApp. Envía WhatsApp ahora al 099 68 14 16 y conoce los planes que tenemos. Speedy, tu conexión, tu libertad. Ahora preinscribirte a los talleres culturales y actividades deportivas del Gobierno de Canelones es más fácil. Con este sistema único mejoramos la gestión, el seguimiento y la calidad de los servicios, apoyando decisiones basadas en datos reales y comparables. Los talleres culturales y actividades deportivas que inician en febrero contarán con preinscripciones en línea muy fáciles de usar. Este nuevo sistema fortalece la gestión pública, mejora la calidad de las prestaciones y promueve un acceso más claro y equitativo. Es un paso más hacia una intendencia moderna, integrada y centrada en las personas. Continuamos con Agenda Abierta y me quiero dirigir directamente a este tema que siempre da mucho que hablar y es la fiscalización. Venimos de un fin de semana donde hubo 4 detenidos por desacato, golpearon a un policía. Y hago esta salvedad porque, bueno, yo lo he visto en operativos, o sea, me consta, pero ahora me dirá con exactitud cuándo, pero por lo menos desde hace 3, 4, capaz que un poco más, 5 años, el policía no sale a la calle si no es con custodia. Y con custodia policial, está claro, se entiende. Sí, el inspector no sale a la calle si no es con policía. ¿Qué tan difícil es hoy llevar adelante una fiscalización cuerpo a cuerpo o con inspectores de tránsito? Mira, te voy a comparar, digo, para tener un comparativo, digo, contar algo que me sucedió en estos días, que estuve fuera del país y pude visualizarlo, digo, ¿no? Pero está al tanto de lo que yo le estoy contando el sábado, ¿no? Cercano acá, en Brasil, la policía municipal, la policía de tránsito, hace un operativo, pone conos, la gente tiene que pasar, los que ellos le van indicando, tienen que pasar por ese lugar, hay varios funcionarios, y un motociclista no quiso respetar las reglas. Es indescriptible. No hay una falta de apoyo hacia la autoridad para tomar ese tipo de medidas. No hay nadie que no respete las reglas, no se pasan es muy raro ver a alguien pasándose de la velocidad, es muy raro ver que, por ejemplo, si quiero ingresar desde una entrada de garaje o estoy doblando desde una calle, lo que sea, y quiero ingresar, el otro automovilista me cede el paso para que yo lo haga. No quiere decir que no se cometan infracciones, lo que acá multaríamos, sino que hay como un acomodo entre la propia sociedad sin pasarse de los límites de velocidad, sin hacer cosas que dañen hacia las demás personas, digo, ¿no? Entonces, yo creo que una fiscalización fuerte, una autoridad fuerte, porque lo que vimos allí fue que con
con una especie de vara así. Lo agarraron. No hubo diálogo. No hubo diálogo. Lo agarraron y listo. ¿No? O sea, No hubo diálogo, se pasó directamente a la fuerza. Para Uruguay capaz que eso es algo extremo, pero sí una fiscalización fuerte y apoyada a través de desde el lado de la Fiscalía. Para nosotros esto es algo que venimos diciendo hace mucho tiempo, que debería haber una Fiscalía de Tránsito. Capaz que reducimos eso de la violencia hacia los funcionarios que controlan, porque hay una consecuencia posterior. Sin embargo, en este sentido, la gente rompe la regla todo el tiempo, lo único que hay es la multa. Por lo tanto, trato de evitar justamente la multa a como de lugar, lo atropello, lo golpeo, no sé. Que después termina por lesiones, no por lo que se venía tratando, que era el tema de tránsito, que nos implica a todos, sino que pasa a otro ámbito, a las lesiones, a la agresión, ¿no? Creo que evitaríamos todo eso si hubiera detrás de estos operativos, de los resultados de estos operativos, un paso más que sería la Fiscalía de Tránsito trabajando sobre las consecuencias del accionar de esa persona. No estoy diciendo hacer lo que vi allá, sino que a través de las reglas, a través de una fiscalía, sería el palo que dieron allá, digo, ¿no? Está claro. ¿Se compran cámaras GoPro o cámaras personales, corporales? Estamos en eso, justamente Hernán... Es un viejo reclamo, ¿no? Es un viejo reclamo, lo hicimos, capaz que no fueron las mejores, pero era lo que había en ese momento. Hoy hay cámaras con muchísima tecnología, mucho mejores que las que había en aquel momento. Y bueno, estamos yendo por ese equipamiento, digo, ¿no? Algo que rompe los ojos, que se visualiza en las inmediaciones de muchas escuelas públicas, de centros educativos en definitiva, una madre con 3 niños encima de una moto, o un padre, me es indistinto. Ustedes han lanzado un proyecto que tiene que ver, que se llama algo así como Ronda de Timbres. Ronda de Timbre Seguro. Ronda de Timbre Seguro. ¿De qué va? Bueno, ¿En qué consiste? Lo que consiste es, lo pusimos a prueba ya hace un tiempo en la zona de Las Piedras, junto con Hernán, el director de transporte, Hernán Echevarría, lo estuvimos conversando, obviamente con la Dirección General también, y bueno, aplicamos en algunos puntos presencia antes de que los padres llegaran, desde antes que llegaran, hasta después que se retiran, ¿no? O sea, ese lapso que son 15 minutos antes del timbre, 15 minutos después del timbre, y bueno, sin colocar multas, que a eso es lo que yo me refería hoy, de las medidas que se pueden hacer sin... O sea, notificando, ¿no? Con presencia. Con la presencia ya la gente empieza a cambiar la forma de conducirse. Notificando a la persona, no puede hacer esto, no puede hacer aquello, ¿no? Ahora, retírese. Me detengo en esto. ¿Hay desconocimiento de la norma movilio o se sabe implícitamente que no se está cumpliendo con la ley, no se está respetando, se lleva al chiquilín sin la sillita o el sistema de retención infantil, se lleva al chiquilín sin el casco? Yo creo que hay conocimiento. ¿Cuál de las dos? Yo creo que hay conocimiento y un montón de justificativos para no cumplir la regla. Bien. Que el casco es caro, que es el único vehículo que tengo para traer a los chiquilines, que en fin, diferentes motivos que llevan a justificar mi mala conducta. Me decís a mí y a aquel no le decís nada. Bueno, todo eso es justificativo. Ahora, no hay percepción del riesgo, ¿no? No. Por lo visto no. No hay una percepción de que si tan solo freno, ni que hablar un choque, una colisión, ese chiquilín va a salir volando como puede salir volando el termo que tengo atrás. Ese chiquilín, si me caigo en la moto, va a ser mi airbag, ¿no? Voy a frenar encima de él o voy a caer encima de él. Eso no. Eso no se piensa. A mí no me va a pasar. Eso es lo que sucede. A mí no me va a pasar. Qué horrible le pasó pero a mí no me va a pasar. Y sí, hasta que le pasa. ¿Por qué no hay una campaña fuerte? Digo fuerte en el sentido de lo que se muestra, lo que se dice, el contenido audiovisual. Que yo recuerdo que en algún momento la subo acá, Lo tenemos que retrotraer bastante, capaz que 2 décadas atrás. Sí. Pero había.
Bueno, es una buena pregunta. ¿Por qué no hay presupuestos en todos los medios? A ver, a veces la gente cree que solo la campaña la tiene que hacer solo la Intendencia o solo la UNACEP. Sin embargo, las campañas deberían estar en todos los involucrados de la sociedad, desde el que vende autos, como nos está pasando ahora que nosotros desde hace un tiempo venimos trabajando con varios actores privados que tienen, por ejemplo, estamos viendo de sacar una campaña con casco con una empresa privada. Estamos con las inspecciones técnicas vehiculares, que lo hacemos con una empresa privada. Nosotros llegamos a veces, desembarcamos en algunos lugares con una empresa, con una plataforma de inspección técnica móvil de forma gratuita, y la gente se inscribe para ser inspeccionada. Si eso lo hiciéramos obligatoriamente, estoy seguro que estaríamos generando una protesta. Sin embargo, la gente se anota para bueno, ser casi que pasa lo mismo con la sillita, ¿no? Claro, con la sillita pasa lo mismo. Entonces digo, nos parece fantástico que la gente pueda ver, visualizar en qué estado está su vehículo, auto, moto, camioneta. La plataforma sirve para todos los tipos de vehículos. En el caso de los cascos, bueno, iremos por el mismo camino, hacer una campaña para justamente poder llegarle a la conciencia de la gente sobre el tema del uso del casco. Y todos siempre intervienen también esa gente que tienen una relación, por ejemplo, vendedores, empresas que venden motos, empresas que hacen las inspecciones técnicas, empresas que venden otro tipo de vehículos, empresas que nos acompañaron cuando hicimos la Feria de Seguridad Vial, que son los que alquilan las balizas y las vallas para cerramiento de calle. Gente que también tiene parte educativa y servicio mecánico. O sea, lo que usted dice es, hace falta coordinar entre público y privado para lanzar una campaña fuerte. Yo creo que esa sería además la que tomaría mejor la gente, porque a veces la gente, mucha de esa gente o compró o participó o es parte de esa misma gente que está participando en las campañas, digo, ¿no? Entonces, cuando la gente se involucra, creo que tiene un mayor efecto a que cuando yo trato de imponerle algo, lo primero que hago cuando saco una campaña me la va a criticar. Sin embargo, si la gente participó, yo siempre digo que un comerciante tiene que pensar de que su cliente tiene que volver, no lo tengo que reponer. O sea, si yo vendo algún tipo de mercadería, lo que tengo que pretender es que a ese cliente vuelva por mejorar lo que le vendí, por reponer lo que le vendí, ¿no? Y que a su vez ese cliente esté tan conforme que me traiga otro cliente. Ahora, si yo tengo que pensar de que el cliente salió de comprarme y se mató en la esquina, lo tengo que reponer, tengo que hacer el esfuerzo de reponer ese cliente. Es mucho mejor si el cliente me lo manda el mismo cliente que yo traté de cuidar. Entonces, si entre todos hacemos esa concientización, es mucho más fácil de que haya una sociedad más sana, sana, contenta. Digo, nosotros vamos con Uniproced, por ejemplo, que no solamente hacemos en los colegios, en las escuelas, sino que vamos a pedido de los técnicos prevencionistas, vamos a darle charlas a los trabajadores de esas empresas. Y lo que buscamos es que no lo cuiden solamente cuando está trabajando, sino que la persona, el trabajador, cuando viene del trabajo a su casa, de su casa al trabajo y del trabajo a su casa, también tiene que estar cuidado. Él tiene que tener conciencia de que tiene que cuidarse y es parte de la empresa. ¿Cuánto efecto tiene en la empresa si esa persona termina herida o muerta, digo, en el proceso de la propia empresa? Durante unos días está complicado, si termina herido y está en el CTI o tiene una pérdida de alguno de sus miembros, hay un plazo de esta persona que no lo puede reemplazar. O sea que lo que tiene que hacer es generar dentro de su empresa toda una reestructura. Cuida su capital humano la empresa. Exacto. Para mí tiene que ir por ahí. Gustavo Mobilio, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. A ustedes también, vaya el agradecimiento por habernos acompañado una vez más. Será hasta la próxima. Chau. Buenas noches.